Bienvenidos a la presentación de Course Transfer, un plugin desarrollado por Tracepoint dentro del marco del proyecto Unimodel. Course Transfer es un plugin, como decía, desarrollado por mí, Xavier Paz, experto desarrollador en Moodle con más de 10 años de experiencia, y mi compañero Antonio Manzano, arquitecto de software y un apasionado del e-learning. El proyecto Course Transfer se engloba dentro de Unimodel, que es un proyecto en el que varias universidades que usaban Moodle obtuvieron fondos europeos para desarrollar nuevas herramientas y mejorar los campos virtuales basados en Moodle. Los objetivos del proyecto Unimodel son que todos los proyectos resultantes sean de código abierto, que tengan una utilidad general, una arquitectura simple, que sean flexibles y modulares, que sean amigables para el usuario y también capaces de integrarse con el resto de sistemas y herramientas presentes ya en los campus de las universidades. Y el proyecto, hay varios de ellos, y el que vamos a hablar hoy, el que vamos a presentaros es Course Transfer. ¿Qué veremos hoy? Pues hablaremos brevemente de cómo se hizo el proyecto, cuáles eran los requisitos iniciales, una parte más técnica, y veremos la demostración de dos casos de uso: un profesor que restaura actividades desde una plataforma remota y un administrador que restaura una categoría completa con varios cursos. ¿Qué es lo que pedía el proyecto? Pues el objetivo era generar un plugin que administradores y profesores pudieran usar para traspasar cursos y recursos de una plataforma a otra, con un entorno amigable, de una manera sencilla, sin especial conocimiento técnico. Los profesores de las distintas universidades al inicio del curso tienen que empezar a montar todos los materiales, entonces necesitan traerse del curso anterior determinados recursos, materiales, actividades, y los administradores tienen que hacer copias de seguridad también y automatizar ciertos procesos para guardar los cursos de otros años y desplegar las ediciones de los cursos del nuevo año. Entonces el objetivo era proporcionar una herramienta que facilitase y automatizase todo ese proceso para perfiles no técnicos como son los profesores y para perfiles técnicos de manera masiva como pueden ser los administradores de plataforma, vía web y por consola. Bueno, aquí hicimos un análisis de los requisitos, después montamos una serie de mockups para las distintas pantallas, aunque es un plugin que no tiene un exceso de complejidad a nivel de uso, pero bueno, si buscábamos una claridad en la presentación de la información, en el detalle, buscábamos encajar todo esto dentro de Moodle. El plugin se presenta como una capa entre backups y restores, backups y copias de seguridad. Le dimos también especial importancia al tema de logs y errores. Al interconectar plataformas, pues necesitábamos proporcionar a usuarios, administradores y profesores toda la información posible en caso de error: dónde estaba, cuándo se producía, en qué momento, cuál era el detalle que estaba haciendo fallar el proceso en algún punto. Y bueno, como hemos comentado, lo que es la parte de la instalación del plugin es bastante sencilla. El plugin crea de por sí roles propios para operar a nivel del plugin. El resto funciona a través de servicios web mediante el estándar REST y mediante un token, plataforma de destino y origen, es decir, plataforma a la que tú pides el curso y plataforma a la que tú puedes entregar cursos, se comunica mediante un token, ¿de acuerdo?, que es el que permite operar a través de todas estas peticiones de envío y recepción. El flujo de la restauración es bastante sencillo. Se lanza la petición del curso con las plataformas previamente conectadas y visibles entre ellas. Se crea una tarea de backup en segundo plano para no impactar a los usuarios. El proceso va mostrando toda la información, todos los diferentes pasos y realización del backup, el zip, traspaso del zip de una plataforma a la otra y restauración. Y bueno, en cualquier momento, pues todas las trazas de errores, como comentábamos anteriormente,
son las que aporta este plugin para facilitar el proceso de tanto de backup en origen como la restauración en destino. También para operaciones masivas, escenarios en los que hay que realizar muchísimas peticiones por debajo de manera en vivo, en directo, de manera diferida, pues se generó se implementó una versión de scripts para varias de las funcionalidades: restaurar curso, restaurar categoría, eliminar curso, eliminar categoría, y también se proporciona la opción de vía CLI consultar los logs de restauración y de copia de seguridad de todos los sites que participan en el proceso, de manera que un administrador puede poner en juego el plugin en segundo plano sin impactar a los usuarios. Sistemas terceros pueden interactuar con esto de manera independiente también en segundo plano. Como comentábamos, los logs juegan un papel muy importante, el que el usuario pueda saber cómo, cuándo, dónde y en qué estado está cada una de las peticiones que realiza. Es muy importante, sobre todo en caso de fallo, y una de los aspectos a los que más importancia dimos fue el hecho de aportar toda la información posible con el mayor nivel de detalle posible. ¿Qué es lo que se ha pedido? ¿Qué es lo que se obtiene? ¿En qué estado está? Si se ha producido algún error, cuál ha sido el mensaje o mensajes de error, cuándo se ha realizado, cuándo ha tenido lugar ese error, etcétera, etcétera. Entonces, tanto vía web como vía CLI, usuarios de ambos perfiles pueden obtener el nivel de detalle correspondiente para saber cómo va el proceso que han solicitado y, en caso de error, pues cuál es el punto en el que ha fallado. Vamos ahora con la presentación. Procedemos entonces a mostraros los dos casos que hemos comentado. El primero es un profesor que está registrado en dos plataformas diferentes y que mediante CurseTransfer va a ser capaz de traerse, en este caso, recursos de un curso a otro. ¿De acuerdo? Este es el profesor, este es el curso. Dentro del curso va la opción de restaurar cursos en remoto y entonces ya entra dentro del ámbito de CurseTransfer. Aquí tenemos peticiones anteriores, donde podemos ver el estado, cómo ha quedado, lo que se pidió con detalle, cuál fue la configuración y cuándo tuvo lugar. Entonces vamos a proceder a restaurar una actividad, en este caso un cuestionario, desde otra de las plataformas a el curso de esta plataforma. Damos a restaurar curso. Aquí tendríamos un listado de plataformas que estuviesen conectadas. En este caso tenemos una, podemos tener tantas como queramos. Daríamos a siguiente, elegiríamos cualquier curso, en este caso curso de PHP, por ejemplo. ¿Vale? Dentro de esto nos pedirá el detalle de qué es lo que queremos obtener y desplegar desde el otro lado aquí. En este caso vamos a recuperar y restaurar un cuestionario. Aquí nos pregunta si queremos fusionar lo que ya existe o borrar lo que hay y después restaurar. En este caso, como tenemos el curso ya creado y queremos añadir recursos, pues vamos a fusionar la copia de seguridad. Nos ofrecen un último resumen de lo que hemos pedido y ya lanzamos el proceso. Como veréis el estado de la petición irá cambiando en progreso, copia de seguridad o completado para las distintas fases. Ella está realizando la copia de seguridad del otro lado. Nos indica incluso el tamaño estimado de la copia de seguridad. Aquí aún podemos volver a ver qué es lo que pedimos. En este caso, fusionar una copia de seguridad.
no tenemos la posibilidad de añadir más cosas. Y lo que pedimos concretamente fue el módulo 0, evaluación inicial, un cuestionario. Aún sigue realizando la copia de seguridad. En este punto, como veis, aparece como completado. Eso significa que el otro lado ha realizado la copia de seguridad. El site en el que estamos ahora mismo se ha descargado esa copia de seguridad y la ha desplegado sobre el curso que nos indica. Entonces ahora, si vamos al curso correspondiente como profesor, observaremos que la evaluación inicial, es decir, el cuestionario que habíamos solicitado, pues está desplegado. Vamos ahora, si os parece, con el segundo caso, que es el caso de un administrador del sitio que va a restaurar un perfil de administración que va a restaurar cursos. En administración del sitio de extensiones tenemos todas las entradas como administrador de configuración y las posibilidades que tenemos, ¿no? En ver lo que se ha realizado previamente. Como veis, aquí se ha producido un error. Caso de error, pues te muestran los detalles. En caso de error muestra el detalle. Podemos ver el detalle de lo que se ha pedido, el detalle de la petición y detalles más concretos de quién pidió, cómo, a dónde fue, qué es lo que se pidió exactamente, una parte, un elemento resumen, y los errores, los posibles errores que se hayan podido producir. Esto de cara a un administrador que quiera saber lo que ha pasado. Si yo como administrador quisiera configurar elementos adicionales, tengo aquí opciones relativas a los ficheros, al tiempo de espera, el tamaño de lo que se puede pedir para no exceder cosas, y la parte de gestión de sitios, donde tú puedes dar de alta sitios a los que puedes pedir cosas y sitios que te pueden pedir cosas, ¿de acuerdo? Entonces cada sitio requiere una URL, un token para operar, y aquí, como podéis observar, tiene una pequeña prueba de conectividad que sirve para que el administrador, en este caso, sea capaz de comprobar por lo menos si inicialmente está todo correctamente configurado. Aquí tenemos parámetros adicionales relacionados con el borrado de cursos o categorías y el criterio por el cual se va a establecer esa correspondencia de usuarios entre sitios, ya que para operar con Course Transfer tienes que tener en todos los sitios un usuario con la misma credencial, en este caso el mismo username, el mismo email o el mismo ID number. Entonces, volviendo a la petición original de restaurar cursos o categorías como administrador, podemos seleccionar en este caso una categoría, el site al que vamos a pedir esos datos de cantidad de categorías. Nos indicará el listado de categorías del site, la cantidad de cursos de esa categoría. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el curso de programación frontend. ¿De acuerdo? Como veis, aquí podemos seleccionar nueva categoría. Le diremos que restaure el curso con datos de usuario y vemos que podemos eliminar la categoría correspondiente una vez terminada esa restauración para liberar espacio, y también podemos ejecutar eso al momento o en diferido. En diferido, pues es una funcionalidad que sirve para proporcionar fechas concretas en las que se tenga que ejecutar esa operación.
fines de semana, momentos de poco tráfico, bajo impacto para usuarios, etcétera, etcétera. Nos vuelve a mostrar un resumen de todo lo que hemos pedido, una categoría, un curso de categoría cursos de programación, se genera una nueva categoría, restaurar datos de usuario y ejecutamos la restauración. Como podéis ver aquí, de momento está en progreso. Podemos volver a ver el detalle. Como administradores tenemos aún más información de lo que se ha pedido al sitio, datos del sitio, dónde se va a ubicar en el destino. ¿De acuerdo? Aquí si vamos recargando, vemos que la copia está en progreso. Veis aquí, por ejemplo, otro de los casos que se han quedado de anteriores ocasiones, una copia sin empezar el proceso, es decir, se realizó la petición. Y como vemos aquí, la petición ya está completada. En el detalle como administradores podemos ver que no se han producido errores, no se han producido más problemas, estado completada, nuevo curso, categoría. Y si vamos a la administración del sitio, cursos, administración de cursos y categorías, vemos que la categoría frontend tiene el curso de JavaScript. El curso de JavaScript tiene 2 actividades. En este caso, pues, como no había participantes, aunque se especificó que se restaurase con datos de usuario, pues no había datos de usuario. Y esto es todo.